Bienvenidos al programa de Hotelan, software diseñado por el Departamento de I+D de Landing Informática. En este vídeo veremos la configuración general de nuestra base de datos. Para ello podemos acceder desde la cabecera, el apartado Archivo, Configuración y abrirá nuestra ventana de configuración general del programa. Otro modo de acceso es creando en la barra de herramientas un acceso directo. Simplemente botón derecho, personalizar, dentro de categorías archivo y en acciones configuración pulsamos y arrastramos a esa barra de herramientas. Nosotros accederemos desde archivo configuración porque no es algo habitual que trabajemos diariamente. Abrimos nuestra ventana de configuración y la primera pestaña a configurar es general, en el cual sistema y licencias es el primer apartado, donde figurará nuestra IP de servidor de las licencias y de sistema, así como la ruta de base de datos del mismo. Activamos el log del servidor de la base de datos y la identificación de empleados mediante PIN. Esto lo veremos más adelante. En cuanto a la impresión y firma de documentos, indicamos la impresora por defecto y el número de copias de documento. Cerrar impresión al finalizar el informe. Mantener la configuración del informe, tamaño, orientación, origen del papel, usar instancia del motor de informes y si trabajamos con la firma a través de iPath Ink lo activaremos ahí. En cuanto a la gestión, decimales en precios, usar la serie del último documento al crear uno nuevo. Si trabajamos con varias series de facturación, marcaremos esta opción. No obstante, aquí en el apartado Ventas, Series, trabajamos una por defecto. Esta la marcaremos si trabajamos con varias series. Usar número de cuenta bancario en código o mandato SEPA. En cuanto a la configuración general, totales en barra de estado, abrir mantenimientos en nuevas pestañas, abrir lista de documentos en pestañas, el apartado búsqueda de dichas pestañas será lo primero en visualizar y la última opción es mantener la ventana principal siempre detrás. Veamos esta configuración visual como se vería en nuestro programa. En nuestro caso, si vamos a Maestro y abrimos un mantenimiento de regímenes, por ejemplo, se nos abre una nueva pestaña, en este caso Ofertas, nuevas pestañas. En el caso de un listado, por ejemplo, Gestión, Ventas, Lista de documentos, nos aparece en una nueva pestaña. Contemplar también que el criterio de búsqueda es lo primero que a visualizar en cada una de las pestañas y mantenimiento de regímenes, que en la primera búsqueda nos aparecerá como principal. Regresamos a nuestra configuración con nuestra configuración definida y podemos ver cómo se observaría si desmarcamos el mantenimiento de nuevas pestañas, lista de documentos, desmarcamos también la búsqueda en la primera pestaña de mantenimientos y mantener la pantalla principal detrás. En la barra de herramientas pulsamos, por ejemplo, Planning. Nos abrirá Planning, pero no está enlazado con una pestaña en el programa. Abrirá una nueva ventana, suplementos, por ejemplo, y observamos que la configuración es totalmente diferente. No obstante, si tenemos esto marcado y tenemos las distintas pestañas abiertas, simplemente con doble clic en la cabecera podemos desvincularla de la pantalla principal y abriremos nuevas ventanas. Doble clic y aquí tenemos, por ejemplo, mantenimiento de temporadas y doble clic, por ejemplo, mantenimiento de regímenes y tenemos una nueva ventana. Regresamos a la configuración. Ventas. Aquí valores por defecto tanto de serie como de concepto de cobro. Cada vez que tenéis una lupa tenéis un acceso de configuración. Concepto de cobro y definimos, por ejemplo, el depósito de reserva por defecto. En cuanto al IVA, tenemos IVA incluido en precio, recargo incluido en precio, IVA por defecto al dar de alta los gastos. Igualmente, cuando metamos un gasto podemos modificarlo en ese gasto mismo y el IVA de estancia por defecto
el 10%. En cuanto a los decimales, ajustar decimales en las facturas. Y en cuanto a la alta y edición de nuevos documentos, podemos marcar asignar número de documento al darlo de alta. Esto es importante si trabajamos con varios puestos. Cada vez que abrimos un documento, automáticamente me va a asignar un número. Creación iterativa de documentos. Abrimos un documento y una vez que lo guardamos nos vuelve a abrir otro documento de la misma origen para poder seguir trabajando introduciendo nuevos documentos. Marcar las facturas rectificadas como cobradas. Recargar la lista de documentos a modificar. Cuando cargamos una lista, modificamos un documento de dicha lista, al guardarlo nos recargará de nuevo esa lista de documentos. Y estas dos opciones, abrir automáticamente el mantenimiento de texto ampliado del artículo y mostrar el texto ampliado, por el momento no está activo. Y en cuanto a la e-factura, el almacén donde se guardan por defecto las e-facturas. Como sabéis, es en esa carpeta y le decimos al programa dónde lo guardará por defecto. En cuanto a los formatos de impresión, definimos aquí por defecto la ubicación de los formatos, así como los informes y los informes personalizados. Aquí a la derecha tenéis las carpetas de acceso. En cuanto a los formatos por defecto, como sabéis, todos los formatos son personalizados. Indicaremos la ruta de cada uno de esos formatos, tanto factura como parte de viajero individual, viajero conjunto, registro documental, datos de reserva, carta de bienvenida, lista de gobernanta, presupuestos y recibos. En cuanto a la contabilidad con A3, como sabéis, Landing Software enlaza con los programas de Wolters Kluwer la longitud de la cuenta contable. Esto nos lo indicará nuestro contable asesor. Recordar que A3Com y A3Econ tienen un máximo de 11 dígitos y A3 Innova un máximo de 20 dígitos. En el programa le definimos aquí las cuentas contables por defecto de ventas. Cuenta contable por defecto de gasto, de recargo financiero y descuento por pronto pago. Aquí tenéis por defecto la cuenta de tesorería. Y en el último apartado, otras configuraciones. Gestión de cobros en cartera, anticipos como cobros de factura y la opción también de marcar permitir contabilizar los cobros y los pagos remesados. En cuanto al envío de documentos, el primer apartado es la firma digital de dichos documentos. La marcaremos como por defecto, en el cual hemos de asociarle el fichero de la dicha firma, la contraseña e indicar por quién ha sido firmado, la imagen y la posición de la misma, tanto horizontal como vertical, y si se sitúa encima del texto, debajo del texto, a la izquierda del mismo o bien a su derecha. Se configurará también desde aquí el envío de documentos vía mail, nombre de nuestro establecimiento y la dirección de correo electrónico. Si no tiene un dominio propio, por ejemplo en nuestro caso es un gmail.com, si damos clic en autoconfigurar SMTP, el propio programa configurará el nombre del SMTP y el puerto. Usar TLS, usar autenticación y la versión SSL. No olvidéis poner la contraseña del SMTP. Probamos envío y ya estaría configurado. En la parte inferior veis las distintas plantillas, tanto de facturas como presupuesto, como confirmación de reservas. En cuanto a los lectores, se activarán aquí lector GESB, indicando su IP y su puerto, y activaremos o no el modo eventos.
También activaremos desde aquí el lector iDeVox, indicándole el puerto de conexión. Y si queremos activarlo, el modo de lectura continua lo haremos también desde aquí. En cuanto al log de acciones, por defecto ya nos aparecerá habilitar registro de acciones y serán, por nuestra parte, los que tendremos que indicar qué operaciones queremos controlar. Tenemos distintas categorías y las marcaremos aquí, lo que queramos controlar. Y en la parte inferior definimos los objetos que queremos controlar. Marcaremos, por ejemplo, las ofertas del hotel y todos aquellos campos que queremos controlar. En cuanto a reservas y planning, el primer check a marcar: comenzar planning en el día anterior al actual, permitir hacer reservas anteriores al día en curso y un máximo de plannings abiertos. Tenéis los checks de indicar para arriba o para abajo el número de plannings abiertos. Permitir overbooking, eso sí, esto tenéis que tenerlo en cuenta y se marcará en el tipo de habitación. Un régimen por defecto y un tipo de habitación por defecto, para que cuando introduzcamos una reserva se vaya directamente a esta parametrización, así como la tarifa por defecto. Cargar al abrir el mantenimiento. Permitir incumplir condiciones, por ejemplo, restricciones. Igualmente podemos hacer reserva, pero nos preguntará el programa si queremos obviar. Fijar el precio al guardar reservas. Si tenemos precios pactados, esos nunca serán modificados. Si los fijamos, es porque hemos modificado a lo mejor una tarifa general. Propagar cambios en fechas de reserva. Si una reserva entra con varias habitaciones, entrarán y saldrán a las mismas fechas y tendremos ese check marcado. Habitaciones movibles. Y cambiar el titular de reserva al seleccionar cliente. La hora límite de salida por defecto. Y en cuanto a los huéspedes, a partir de qué edad dejas de ser niño. Avisar si no se dan de alta huéspedes en una estancia. Y por defecto el número de adultos según el número de plazas. Y podemos marcarle la opción de permitir exceder dicho número de plazas, con las distintas posibilidades, sí, no o bien preguntar. En cuanto a la gobernanta, podemos incluir notas en ese listado de gobernanta. Y tenemos también la posibilidad de cambio de sábanas cada X día. Subimos y bajamos en esas fechas. Y tenemos la posibilidad también de no mostrar en el día de salida y control de las habitaciones listas para ser ocupadas. Está marcado, cambiará el estado de la habitación. En cuanto a la facturación, permitir facturar reservas no finalizadas. Muy habitual si el cliente nos pide en la entrada la factura. Avisar si nos asigna la forma de pago. Y checkout automático al facturar habitaciones ocupadas. En cuanto al char, sabéis que es un programa independiente del software de Landin y para ello tenemos que cargarle un fichero, el cual localizaremos dentro de nuestro programa. Incluir cargos automáticamente y con un intervalo de tiempo y eliminar las llamadas una vez cargadas. En cuanto al parte de viajero, tenemos los parámetros de confección de dicho fichero. Trabajaremos bien con la Guardia Civil o bien con la policía. Desde aquí marcaremos con qué organismo trabajamos. El nombre de establecimiento con el cual hemos sido registrados en cualquiera de ellos y el código de establecimiento que nos han facilitado. La secuencia numérica, el directorio por defecto donde guardamos dicho fichero. Recordar que podemos hacer un acceso directo en el propio escritorio. Y debajo nos aparecen los contadores de libros y de los partes. Inicial, siguiente. Y el libro, número de libros. Recordar que son 15 partes por cada libro. Y debajo tenemos tres opciones: conservar la numeración al anular un check-in o eliminar una reserva, no conservar dicha numeración al anular un check-in o eliminar una reserva, o preguntar en la acción implicada. Y por último, resetear la última numeración impresa.
En cuanto a Channel Manager, activaremos aquí la conexión con Channel. Recordad que esto hemos de facilitaros un ID de hotel, un usuario y una contraseña. Y en el caso de trabajar con tarjetas, también hemos de facilitaros unas contraseñas. Hemos de mapear los distintos tipos de regímenes. Sabéis que actualmente trabajan con 5 tipos de regímenes y tenemos que asociarlo a los regímenes que tenemos dados de alta en nuestro programa. En cuanto a la recepción de esas reservas de nuestro channel, tenemos dos opciones: asignar la primera habitación libre del tipo que nos solicitan o bien no asignar habitación. En este caso pasarán a reservas sin número de habitación asignado. Y se pueden dar la siguiente casuística: al cancelar, eliminar o modificar cualquier reserva o bloqueo, se puede incrementar disponibilidad si es posible, no incrementar disponibilidad o solicitar en cada acción implicada sobre la disponibilidad. Recordar que cualquiera de estas es importante seguirle y hacerle un seguimiento para que no queden descolocadas y pendientes de asignar una habitación. La descarga automática la activaremos aquí, muy importante, y le marcaremos un número de minutos para que el programa rastree las reservas nuevas y las coloque en nuestro planning. Y en la parte inferior configuraremos las reservas según el canal origen. Aquí nos figurarán los distintos canales indicando procedencia, estado y responsable de la misma. Veamos ahora la configuración de Web Service, tanto en el estado de reservas que entran de la web como el estado de reservas que llegan a través de las reservas del Hotel and Mobile. Tenemos la posibilidad de usar un cliente genérico que nos llegará a planning como un reserva web o bien como un cliente ya definitivo, se dará de alta con una numeración de cliente definitivo. En la parte inferior podemos asignar habitaciones a las reservas que recibimos a través de la web. Marcaremos las habitaciones simplemente con un check en la misma, o si no, como veis, al margen derecho, marcar todos o desmarcar todo. En cuanto a las notificaciones, se habilitarán también esta pestaña, habilitar notificaciones SMS, con un API Key facilitada por Landing Informática y un nombre de SMS. Estas notificaciones actualmente están vinculadas a felicitaciones con una longitud de 160 caracteres. Aceptamos esta parametrización y tendríamos ya nuestra configuración. Esto es todo por ahora. Si queréis saber más de Hotel and, no te pierdas nuestros tutoriales de la web. Muchas gracias por ver este vídeo.